Bueno, nuestro grupo, vamos a hablar sobre los anfibios. Nuestro grupo está conformado por Andrea Malambo, Juan David López, Mateo Esquivel y yo, que soy Karen Peralta. Como primera, vamos a hablar sobre el origen y la evolución de los anfibios. Es importante aclarar que la palabra anfibio proviene de la unión de dos palabras griegas, que es anfi, que significa doble, y bios, que significa vida. Esto hace referencia al hecho de que estos animales pasan parte de su vida en el agua y parte en la tierra. Los anfibios se convirtieron en los primeros vertebrados en vivir en la Tierra hace 360 millones de años. Se dice que los primeros anfibios que pasaron parte de su vida en la Tierra probablemente evolucionaron de peces con aletas lobulares, que se dice que estos peces tuvieron varias adaptaciones que les permitieron hacer como la transición a la vida de la Tierra. La palabra preadaptaciones hace referencia a las adaptaciones de un grupo ancestral que permiten un cambio de nuevas funciones que son luego favorecidas por la selección natural. Los peces con aletas lobulares tenían una estructura ósea dentro de sus aletas que funcionaba como patas para poder caminar sobre la tierra. Además, estas tenían como unas bolsas modificadas en sus tractos digestivos que evolucionaron luego hacia los pulmones o vejigas natatorias en algunos de los peces modernos. La mayoría de los anfibios, pues los primeros anfibios que existieron necesitaban más oxígeno debido a que la gravedad en la tierra hacía que el movimiento fuera más difícil que en el agua. Entonces, hace posible que los primeros anfibios, o sea, es posible que los primeros anfibios tuvieran un metabolismo mucho más alto y mucho más complejo que los peces que eran sus antepasados. Y el resultado de esto es una de las adaptaciones más importantes, que fue la de que el corazón fuera lo suficientemente eficiente para que permitiera que el oxígeno llegara a todas las partes del cuerpo. Como características de los primeros anfibios, si pasamos a la siguiente diapositiva, los peces con aletas lobulares y los anfibios que comparten y los anfibios comparten muchas características entre sí. Entre ellas, como podemos observar en la diapositiva, está el cráneo y la columna vertebral, además de los huesos de las extremidades de los anfibios. Estas son estructuras homólogas que hacen referencia a las estructuras anatómicas que comparten un ancestro en común. Em, Entre estas podemos observar cómo son las patas o los lóbulos que tenían los peces. En los fósiles de los anfibios más antiguos, que se conocen hace más o menos 360 millones de años, muestran que todos los anfibios tenían cuatro extremidades fuertes que se desarrollaban a partir de aletas de sus antepasados. Las extremidades anteriores son homólogas a las aletas pectorales, como las podemos observar en la imagen, y las posteriores son homólogas de las aletas pélvicas. Los primeros anfibios mostraron varias adaptaciones para la vida en la Tierra, como lo son los órganos para los sentidos, es decir, para detectar el olor y los sonidos en el aire, y probablemente es probable, dicen los estudios, que estos primeros anfibios pasaran la mayoría del tiempo en el agua, ya que en los fósiles, en los primeros fósiles que podemos encontrar, podemos observar dientes grandes y afilados, que quiere decir que eso indica que comían otros peces y no insectos como más adelante en los otros anfibios un poco más modernos. Además que se puede notar que en los primeros anfibios aún tenían branquias como las de los peces, como lo podemos observar en la siguiente diapositiva. Ese es el fósil y ahí podemos observar las patas lobulares en la parte del cráneo, los dientes y las branquias. En la siguiente diapositiva podemos observar el pez Sapcorterian. En este momento ya está extinto, pero se dice que este fue como el primer anfibio, por decirlo de alguna manera, ya que sus aletas lobuladas se cree que están estrechamente relacionadas con las patas de los anfibios más adelante. Este pez probablemente vivía en aguas poco profundas y usaba sus patas, las que podemos observar en la imagen, em, tanto en la zona pélvica como en la zona pectoral para moverse a lo largo del fondo y sostenerse su cuerpo pues mientras descansaba. También, pues los anfibios son un grupo muy diverso, entonces en la siguiente diapositiva podemos observar la diversificación de los anfibios.
Es importante aclarar que durante el periodo devónico y carbonífero, hace más o menos 350 millones de años aproximadamente, los anfibios se dividieron en dos líneas evolutivas, principalmente. La primera eran los antepasados de los anfibios modernos y la segunda era la que incluía los antepasados de los reptiles. Hoy en día existen aproximadamente 4.500 especies de anfibios que pertenecen principalmente a tres órdenes: la Anura, que incluye las ranas y sapos; la Caudata, que incluye las diferentes especies de salamandras; y la Gymnophenia, que cuenta con más de 160 especies de cecilias, que son como se conoce. Entonces, como el primer orden es el orden Anura, quiere decir que es el de ranas y sapos. La palabra anuro significa sin cola. Este tipo de ranas y sapos se encuentran más o menos en todo el mundo, excepto en climas polares y en algunas islas oceánicas aisladas. Viven en variedad de hábitats y pasan al menos una parte de su vida en el agua, aunque hay algunas especies que son acuáticas permanentemente, pero otras viven, o sea, tienen una parte de vida en el agua y se reproducen en la tierra. Se caracterizan por tener un cuerpo adaptado para saltar, tener las piernas largas. Su cuerpo es bastante compacto, su columna es corta y rígida, sus extremidades son fuertes para absorber el impacto del aterrizaje cuando saltan, y la mayoría, por no decir que todos, son carnívoros. Su dieta em, se alimentan de cualquier cosa que puedan atrapar, cualquier animal que puedan atrapar, con su lengua principalmente. Y para reproducirse, la mayoría de especies lo hacen en el agua y los huevos se fertilizan externamente. El siguiente orden es el caudata, que son principalmente las salamandras. Estas salamandras se caracterizan por sus cuerpos alargados, sus colas largas y su piel húmeda. A excepción de algunas especies que son acuáticas, las salamandras tienen 4 extremidades y algunas pueden medir desde pocos centímetros hasta 1,5 metros. Pueden llegar a medir en algunas especies. Al igual que los anuros, algunas especies pueden ser contempladas acuáticas o terrestres permanentemente. Las, las salamandras también son carnívoras, y no tienen pulmones, es muy importante aclararlo, y ya que absorben el oxígeno a través de su piel. Como la mayoría de anuros, al igual, las salamandras ponen sus huevos en el agua, en ambientes húmedos, y su tipo de fertilización es interna. Y por último, el orden Gymnophenia es conocido más como los cecilianos y son un grupo de anfibios sin patas que se asemejan a unas pequeñas serpientes que viven en áreas tropicales como en Asia, en África y partes de América del Sur. Miden en promedio más o menos 30 centímetros, aunque hay algunas especies que pueden llegar a medir también 1,5 metros. Sus ojos son tan pequeños y se encuentran debajo de la piel que en la mayoría de las especies, tienden a ser ciegas. Estas especies se entierran en el suelo, aunque hay algunas acuáticas. Todas las especies tienen dientes que les permiten atrapar a sus presas, se alimentan más o menos de gusanos u otros invertebrados más pequeños, y se cree que todas estas especies tienen fertilización interna. Esta especie en particular es difícil de observar, puesto que pues todo el tiempo pues son difíciles de atrapar, por decirlo de alguna manera. Entonces, la información que se tiene acerca de su ecología en realidad es muy poca. Listo, siguiendo con nuestra exposición, tenemos el apartado de características de los anfibios. Los anfibios son una especie que tiene pues muchas diferencias y similitudes, y pues vamos a verlas en este apartado. En la siguiente diapositiva pues tenemos la característica de piel. La piel pues tiene varias características, pero dos de sus principales es respiración y pues la protección que le da al animal. Para la respiración es un tema que vamos a tomar más adelante, pero una pequeña introducción es que si la piel está húmeda y permeable a los gases, esto ayuda a que el anfibio pues respire y pues pueda secretar algunas sustancias como oxígeno, dióxido de carbono y agua. Tiene unas glándulas mucosas que suministran un lubricante que mantiene la piel húmeda en el aire, y pues este moco que secreta el anfibio hace que se sienta viscoso y pues tiende a oler un poco mal,
pero también es protección que le brinda a su propio organismo para los depredadores. También secreta un tipo de veneno y pues ayuda a que no esté tan propensa a que sea devorada por sus depredadores. Siguiendo con la diapositiva, tenemos la característica del esqueleto. Como se ve en la imagen, las vértebras de la columna vertebral se entrelazan y pues forman una estructura pues muy rígida, muy dura, y pues puede soportar el peso del cuerpo. Eh, Algunas de sus extremidades pues fuertes sostienen el cuerpo al caminar y al estar de pie. Las extremidades anteriores, como se ve en la imagen, se adhieren a la cintura pectoral, donde se encuentra el hombro y los huesos de soporte. Eh, Siguiendo, mientras otras extremidades, como las traseras, se adhieren a la cintura pélvica o la cadera, como comúnmente se le llama. Y para terminar, la cintura pectoral y pélvica transfieren el peso del cuerpo a las extremidades y pues la vértebra cervical en el extremo anterior de la columna pues le permite al anfibio el movimiento de su cuello. Siguiendo con nuestra exposición, tenemos la característica del sistema circulatorio. Se divide en dos partes o dos bucles, la circulación pulmonar y la circulación sistemática. La pulmonar transporta sangre sin oxígeno del corazón a los pulmones y pues hace lo mismo de regreso hasta el corazón. La circulación sistemática, esta sí transporta sangre oxigenada del corazón al cuerpo y, como lo vimos anteriormente, de regreso al corazón. Una característica del corazón, que es que tiene 3 cámaras y refleja la división del sistema circulatorio en circulación pulmonar y sistemática. Otra característica del sistema circulatorio de un anfibio es que la sangre es oxigenada del cuerpo, pues ingresa primero al lado derecho del corazón. Siguiendo con la exposición, tenemos el apartado de respiración, que pues cabe aclarar una pequeña introducción, que las larvas de los anfibios respiran o hacen el proceso de intercambio de dióxido de carbono y oxígeno a través de sus branquias y de la piel. Existen dos tipos de respiración, la respiración a través de los pulmones y pues la respiración a través de la piel o la respiración cutánea. La respiración a través de los pulmones se llama pues respiración pulmonar y pues tiene las principales características que ya las voy a mencionar, que son los anfibios, pues ventilan sus pulmones con un mecanismo único que bombea pues aire a los pulmones y se llama respiración con presión positiva. Un ejemplo de esto es que una rana respira cambiando el volumen y la presión del aire en su boca mientras abre o cierra sus fosas nasales. Otro tipo de respiración es, como ya lo había comentado, es la respiración cutánea, que se caracteriza por que la rana controla la dirección del flujo del aire abriendo y cerrando sus fosas nasales. Debido a que pues, los anfibios tienen una pequeña superficie en los pulmones para el intercambio de gases, la respiración a través de la piel o la respiración cutánea es muy importante pues, para la mayoría de los anfibios acuáticos y terrestres. En sí, lo que pasa en la respiración cutánea es que los anfibios permiten el intercambio gaseoso gracias a su permeabilidad y vascularización. En cambio, pues muchas de las salamandras respiran a través de la piel debido a que carecen de pulmones y de branquias. Y sería todo por parte de respiración. Bueno, como otra característica de los anfibios, pues tenemos el sistema digestivo. Antes de hablar y hacer énfasis un poco en el sistema digestivo de los anfibios, pues es importante resaltar la alimentación que ellos tienen. Como ya lo mencionaba mi compañera, todos los anfibios, bueno, la gran mayoría de anfibios, en especial los adultos, son carnívoros. Esto debido pues al tamaño que ellos tienen y los insectos y otros artrópodos pues son sus presas más consumidas. Los anfibios de gran tamaño pueden llegar a comer ratones, peces, serpientes o incluso a otros anfibios como se presenta en la imagen.
Y las larvas de anfibios, como lo son las ranas, son herbívoras y ellas se alimentan de algas, como la podemos ver en la imagen. Y otro tipo de larvas de los anfibios, como las salamandras, son carnívoras y algunas se alimentan de las larvas de otras especies. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora sí, hablando un poco sobre el sistema digestivo de los anfibios, está compuesto por la faringe, el estómago, el hígado, la vesícula biliar, intestino delgado y grueso, la cloaca, entre otros. Bueno, el estómago y el esófago le permite a los anfibios tragar grandes cantidades de comida y a su vez esta comida cuando ya está en el estómago aparecen unas pequeñas glándulas en las paredes del estómago que se encargan de secretar los jugos gástricos. El intestino delgado pues se encarga de completar la digestión y en el intestino grueso los desechos no digeribles de los anfibios son recolectados y empujados hacia la cloaca. Por último, pues tenemos otros órganos y glándulas que ayudan con este proceso de digestión, los cuales son, por ejemplo, el hígado, que produce la bilis, la cual ayuda a descomponer la grasa, y también está el páncreas, que se encarga de secretar enzimas, las cuales ingresan después al intestino delgado para descomponer los alimentos. Siguiente, por favor. Bueno, el sistema excretor de los anfibios su órgano principal o primario es el riñón. Este órgano está ubicado a cada lado de la columna contra la pared dorsal del cuerpo. Los riñones, por lo general, se encargan de filtrar desechos nitrogenados de la sangre y estos desechos, cuando están con agua, son a lo que se conoce como la orina, la cual fluye desde los riñones hasta la cloaca por medio de conductos urinarios. Bueno, una vez la orina se encuentra en la cloaca, esta se desemboca hasta la vejiga urinaria. Una cosa muy característica que tienen los anfibios terrestres, más que todo, es que en la vejiga urinaria ellos también pueden almacenar agua. Entonces, cuando se presentan o están en épocas de sequía, ellos utilizan ese agua que está almacenada en la vejiga urinaria, pues para su uso. Y por último, tenemos al sistema nervioso. Bueno, el sistema nervioso de los anfibios está compuesto pues, principalmente por el cerebro. El cerebro de un anfibio tiene aproximadamente el mismo tamaño de un pez. También tiene unos lóbulos olfatorios, los cuales suelen ser un poquito más grandes en los anfibios que en los peces. Y estos lóbulos se encuentran al extremo anterior del cerebro y son los encargados de dar sentido de olfato a los anfibios. También están los lóbulos ópticos que se encargan de procesar la información de los ojos y están ubicados detrás del cerebro. Por otro lado, tenemos al cerebelo, que es el centro de coordinación muscular, y este cerebelo no está tan bien desarrollado en los anfibios, pues, comparándolo con otros tetrápodos. También tenemos el lóbulo raquídeo, que se encarga de controlar funciones de los órganos como la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Y este se encuentra en la parte posterior del cerebro. La siguiente, por favor. Bueno, en el sistema nervioso también podemos encontrar unos órganos sensoriales que le ayudan muchísimo al anfibio. Estos órganos son principalmente los sentidos de la vista, el olfato y el oído. En la gran mayoría de anfibios, estos sentidos están muy bien desarrollados. La información visual de los anfibios suele ser importante para que ellos cacen y así evitar a los depredadores. Los ojos de los anfibios están cubiertos por una membrana transparente móvil que se llama nictitante. Y por último, el sonido es detectado por el oído interno, en el cual está incrustado dentro del cráneo,
y en este está transmitido por el tímpano y la culumena. Ahora yo les voy a hablar sobre lo que es la reproducción en anfibios. ¿Me pasan por favor la diapositiva? Bueno, el cortejo y la fertilización. En los primeros días cálidos de la primavera, en las zonas templadas, las ranas emergen de la hibernación y migran en un gran número a los estanques y a los charcos de movimiento lento. Los machos croan para atraer a las hembras de su propia especie y para advertir a otros machos que ellos también están en busca de apareamiento. Cada especie tiene su propio llamado de apareamiento y el croar de las ranas es producido por el aire que se mueve de adelante hacia atrás entre la boca y los pulmones, haciendo vibrar las cuerdas vocales. Las ranas macho, como podemos ver en la imagen, tienen sacos vocales que amplifican sus llamadas y la hembra solo responde a la llamada de un macho de su misma especie. Cuando la hembra se acerca, la rana macho sube a su espalda y la agarra firmemente en un abrazo llamado amplexo. El macho se aferra a la hembra hasta que ella pone sus huevos y cuando la hembra finalmente libera sus huevos en el agua, la rana macho descarga su esperma sobre ellos y se lleva a cabo la fertilización externa. Las ranas después se separan y reanudan sus vidas solitarias, pero el comportamiento de cortejo puede diferir entre diferentes especies de ranas. ¿Me pasan por favor la diapositiva? Bueno, el sistema reproductivo de la rana. Bueno, del lado derecho podemos ver el sistema reproductivo de la rana macho, que incluye 2 testículos en forma de frijol ubicados cerca de los riñones. Durante la temporada de reproducción, los espermatozoides se desarrollan en los testículos y pasan a través de los conductos hasta los riñones y los conductos urinarios. Y durante el apareamiento, los espermatozoides abandonan el cuerpo a través de la abertura cloacal. En las ranas hembras, como vemos en la imagen de la izquierda, cerca de los riñones se encuentran un par de ovarios grandes y lobulados que contienen miles de pequeños huevos inmaduros. Durante la temporada de reproducción, los huevos se agrandan, maduran y atraviesan las delgadas paredes ováricas hacia la cavidad corporal. Los cilios mueven los huevos hacia las aberturas en forma de embudo de los oviductos y a medida que los huevos pasan por los oviductos, se recubren de un material protector gelatinoso y los huevos salen por la cloaca al medio externo donde son fecundados por el macho. La siguiente diapositiva. Bueno, el ciclo de vida de las ranas. Pues a los pocos días de la fertilización, los huevos se convierten en renacuajos. Y un renacuajo recién nacido vive de la yema almacenada en su cuerpo. Gradualmente crece y se desarrolla 3 pares de branquias y finalmente la boca del renacuajo se abre, lo que permite al renacuajo alimentarse. El renacuajo crece y cambia lentamente de una larva acuática a un adulto. Este proceso de cambio se le llama metamorfosis. Las piernas crecen del cuerpo y la cola y las branquias desaparecen. La boca se ensancha y desarrollan dientes y mandíbula, y los pulmones se vuelven funcionales. Los biólogos han estudiado durante mucho tiempo el proceso de la metamorfosis y la regeneración para aprender pues, qué controla los cambios físicos tan drásticos que tienen estos animales. Y descubrieron que una hormona llamada tiroxina, que es producida por la glándula de la tiroides y circulada por el torrente sanguíneo, es la que estimula esta metamorfosis. Pasamos pues la diapositiva, por favor. Pues otros anfibios, como son el ajolote, no producen esta hormona llamada tiroxina y como resultado no sufre metamorfosis, sino que conserva sus branquias y vive su vida completamente en el agua. Pasamos a la diapositiva, por favor. Bueno, ahora pues hablemos del cuidado de los padres. Pues el cuidado de los padres es común entre los anfibios. Los huevos y las larvas son muy vulnerables a los depredadores, pero el cuidado de los padres ayuda a aumentar la probabilidad de que sobrevivan más crías. La mayoría de las veces uno de los padres, que es a menudo el macho, pues permanece con los huevos, protegiéndolos de los depredadores y manteniéndolos húmedos hasta que eclosionan. Las ranas hembras australianas, o más conocidas como incubadoras gástricas, tragan sus huevos y eclosionan y se maduran en su estómago. Los huevos y los renacuajos no son digeridos por el estómago de la rana porque ésta deja de producir ácidos y enzimas digestivas hasta que las crías pasan por la metamorfosis y son regurgitadas. Se conocen 2 especies de ranas incubadoras gástricas, pero ambas parecen haberse extinto en las últimas 2 décadas.
Y pues las ranas hembras de algunas otras especies, como lo son las Aleuterodactylus, se sientan sobre sus huevos, como podemos ver en la imagen, hasta que eclosionen, no para darles calor como si fueran huevos pues, de aves, sino para evitar que los huevos se sequen, ya que estas ranas ponen sus huevos normalmente en las hojas o en los arbustos, donde son propensos a secarse y a los depredadores. Y pues ya eso sería todo de mi parte. Pasen la diapositiva, por favor. Y pues muchas gracias por habernos escuchado, por pues su tiempo de ver este video y esperamos que les haya sido de utilidad pues, la información.